Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Ignoré el aviso matutino habitual de que mis HP, FP y resistencia se habían restaurado por completo después de haber dormido 8 horas o más, y me levanté de la cama en la cabina que compartía con Darid. Actualmente estábamos a bordo del Crucible, una nave de entrenamiento Jedi en camino a Ilum. Como tenía que compartir compartimento, decidí que era más seguro dormir con normalidad durante los pocos días que duraría el viaje. Al levantarme y estirarme, vi una serie de avisos parpadeantes en mi bitácora. Comprobando que Darid seguía durmiendo, volví a sentarme y los abrí. Misión completada. Objetivos del aprendiz de Ranger espacial. Pilotar espacio hasta Adepto 1 para el año nuevo. Si llegar a Adepto 25. No llegar a Adepto 50. No recompensas. Misión completada. Objetivos. Del aprendizas. Pilotar atmósfera hasta Adepto 1 para el año nuevo. Si llegar a Adepto 25. No llegar a Adepto 50. No recompensas. 600 XP. Misión completada. Duelista competente. Objetivos. Llevar a Macasi al nivel profesional 1 para el año nuevo. Si llegar al nivel profesional 25. Si llegar al nivel profesional 50. Si recompensas. 800 XP, 300 XP, 500 XP, misión completada. Espadachín competente. Objetivos. Llevar a Shicho al nivel profesional 1 para año nuevo. Si llegar al nivel profesional 25. Si llegar al nivel profesional 50. Si recompensas. 900 XP, 400 XP, 600 XP, misión completada. Objetivos del defensor en formación. Llevar a Soresu al nivel de Adepto 1 para el año nuevo. Si llevarlo al nivel de Adepto 25. No llevarlo al nivel de Adepto 50. No recompensas. 650 XP. Sube de nivel. Nivel 9, 10 FP. Más 500. PP. Más 2. Stam. Más 14. SP. Más 5. SKP. Más 32. PPP. Más 1. Bien. Subí de nivel, principalmente aprovechando mejor estos poderes con misiones cortas y con un enfoque más específico. Las dos misiones adicionales en forma de sable de luz me dieron un mayor aumento de exp, ya que el tiempo era menor. Ahora estaba seguro de poder configurar misiones con tiempos más cortos y generar más exp más rápido al completarlas. Sin embargo, saber que las bonificaciones para todas estas misiones centradas en la habilidad eran de nivel 25 o 50 del objetivo inicial me permitió adaptar mi entrenamiento para alcanzarlas también. Aparté los avisos y hablé en voz baja. Enumera los poderes de los jugadores. Poderes del jugador. Estos son poderes y habilidades exclusivos del jugador. Sin embargo, algunos son muy similares a lo que muchos consideran poderes de la fuerza del lado oscuro, así que ten cuidado al usarlos cerca de usuarios de la fuerza del lado luminoso. Obtienes un punto de poder del jugador cada 5 niveles para gastar en nuevos poderes. Actualmente, tienes los siguientes poderes del jugador. Mente del jugador activado / desactivado. Cuerpo del jugador. Inventario. Nota. Actualmente tienes 2 PPP. ¿Quieres ver los poderes del jugador disponibles? Sí / no, sí, susurré, contento de haber desactivado la información en páginas como esta para que solo mostrara lo que tenía o podía usar. Si quería más detalles sobre un poder o una ventaja, solo tenía que pedirle a la interfaz que lo mostrara. Poderes de jugador disponibles. Interfaz silenciosa. Inventario mejorado. Examinar. Agrandar / encoger. Cambio de color. Glamours. Bien. Subí de nivel, principalmente aprovechando mejor estos poderes con misiones cortas y con un enfoque más específico. Las dos misiones adicionales en forma de sable de luz me dieron un mayor aumento de exp, ya que el tiempo era menor. Ahora estaba seguro de poder configurar misiones con tiempos más cortos y generar más exp más rápido al completarlas. Sin embargo, saber que las bonificaciones para todas estas misiones centradas en la habilidad eran de nivel 25 o 50 del objetivo inicial me permitió adaptar mi entrenamiento para alcanzarlas también. Aparté los avisos y hablé en voz baja. Enumera los poderes de los jugadores. Poderes del jugador. Estos son poderes y habilidades exclusivos del jugador.
Sin embargo, algunos son muy similares a lo que muchos consideran poderes de la fuerza del lado oscuro, así que ten cuidado al usarlos cerca de usuarios de la fuerza del lado luminoso. Obtienes un punto de poder del jugador cada 5 niveles para gastar en nuevos poderes. Actualmente, tienes los siguientes poderes del jugador. Mente del jugador activado / desactivado. Cuerpo del jugador. Inventario. Nota. Actualmente tienes 2 PPP. ¿Quieres ver los poderes del jugador disponibles? Sí / no, sí, susurré, contento de haber desactivado la información en páginas como esta para que solo mostrara lo que tenía o podía usar. Si quería más detalles sobre un poder o una ventaja, solo tenía que pedirle a la interfaz que lo mostrara. Poderes de jugador disponibles. Interfaz silenciosa. Inventario mejorado. Examinar. Agrandar / encoger. Cambio de color. Glamours. Puedes ver detalles sobre los nuevos poderes tocándolos y leyendo las descripciones. Para comprar un poder, indica comprar poder, seguido del poder que deseas adquirir. Hice clic en cada uno de ellos y leí las descripciones. La interfaz silenciosa me permitió dar órdenes a mi poder sin vocalizarlas. Esto iba a ser fundamental, ya que ahora tenía que susurrarlas, como hacía ahora, si no estaba solo. El inventario mejorado aumentó el volumen de cada ranura de mi inventario a 1 metro cuadrado, a la vez que duplicó la cantidad de objetos que podían almacenarse en cada ranura. Eso sería útil si tuviera mucho, pero solo tenía 2 sables de luz, un holocron Sith, un paquete de estimulación, un rifle blaster antiguo, una vibroespada de 4000 años y una celda de energía de repuesto para el rifle. La única razón por la que aún conservaba el rifle y la vibroespada era que podrían ser útiles en la galaxia actual. Y si no, podría venderlos como reliquias. Quizás. Examinar al instante sonó abrumador. Con solo tocar un objeto o persona, podía, a medida que el poder evolucionaba, obtener información sobre él o ella, como qué era y qué hacía, cuánto daño soportaba, su valor y de qué estaba hecho. La verdad es que obtuve algo de eso examinando un objeto en mi inventario, pero los detalles adicionales lo ampliarían claramente. Ampliar / reducir me permitía aumentar / disminuir el tamaño de cualquier objeto inorgánico un 1% al día. Este poder podía aplicarse a materia orgánica, como comida y seres vivos, a medida que subía de nivel y aumentaba la frecuencia de uso diario. En teoría, eso me permitiría tomar 1 kilo de metal precioso y, con el tiempo, acumular varios kilos. Menudo poder desequilibrado económicamente. Cambio de color me permitía cambiar el color de cualquier objeto inorgánico, cuyo tamaño podía modificarse según el nivel de poder. Parecía medianamente útil, pero no muy potente. Los glamours me permitían cambiar varias partes de mi apariencia facial, cabello, ojos, color y / o forma de la piel, por periodos cortos, y en los niveles más altos incluso podía cambiar mi apariencia a otra raza humanoide. Esto tenía el potencial de crear múltiples personalidades para esconderme de quienes me perseguían. Sin embargo, me preguntaba si tal cosa no sería posible con la fuerza, aunque no estaba seguro de si funcionaría con droides. De las 5, interfaz silenciosa era una apuesta segura, mientras que examinar y ampliar / reducir eran las siguientes en uso, junto con glamours e inventario mejorado. Cambio de color me pareció un poco inútil, pero no fui tan tonto como para descartarlo sin más. Buen día Cam. Me aparté de las opciones, descartándolas con un gesto despreocupado, y miré a Darit con el ceño fruncido, tanto por impedirme elegir nuevos poderes como por usar el apodo que Serra me había puesto. ¿Sabes que odio eso? Sí, pero es mucho más fácil que decir tu nombre completo, respondió con una sonrisa mientras se levantaba y se estiraba. ¿Ya limpiaste? No, sigue adelante. Bueno, pero me apresuro. Será genial aprender a construir y mantener un sable de luz. Tú y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que es Kool, murmuré mientras caminaba hacia el pequeño refrigerio en nuestro aposento. El viaje a Ilum estaba previsto para 2 días. Durante ese tiempo, el Padawan Vultare Swan, quien nos escoltaba a nosotros y a los otros 6 que fueron llevados como Padawans a Ilum, nos enseñaría todo sobre los sables de luz. Sonaba muy aburrido, pero como el entrenamiento básico para el ejército, era algo que tenía que hacer, así que lo superaría. Por muy aburrido que pensara que sería. 4 días y horas de tediosas lecciones sobre el uso del sable de luz e instrucciones de seguridad. ¿En serio? ¿Quién lo usaría para actividades recreativas? Después, llegamos a Ilum. Al poco rato, me encontré justo en la entrada de la cámara de hielo de Ilum que recordaba de la serie animada de la Guerra de los Clones. Mientras el tiempo había sido aburrido, había ganado y subido de nivel 52 veces una habilidad llamada mecánica.
Sable de luz. Esta era una habilidad que abarcaba la construcción, el mantenimiento y la mejora de un sable de luz. Supuse que esto significaba que necesitaba subirla de nivel si quería añadir cristales adicionales a un sable de luz, como se podía hacer en KOTOR, pero no estaba seguro, ya que en las clases no se había hablado de añadir cristales adicionales a un sable de luz. Sospechaba que, como otras cosas que recordaba de KOTOR, la Orden Jedi actual la había descontinuado o prohibido. Como habíamos pasado los 4 días aprendiendo sobre el uso y la seguridad del sable de luz, simplemente usé capa de la fuerza, que ahora podía usar continuamente sin que mis FP se agotaran, día y noche. Esto me permitió superar el nivel de sabio 50, lo que me otorgó una nueva forma evolucionada del poder. Camuflaje de la fuerza. Si bien la capa de la fuerza estaba más pensada para aumentar mi habilidad natural de sigilo, el camuflaje de la fuerza me ocultaba activamente de la vista con la fuerza, aunque actualmente no me ocultaba de los droides ni de la detección a través de UFO métodos similares. Aunque los últimos días me parecieron un desperdicio, nuevos poderes y habilidades siempre eran bienvenidos, así que lo consideré un trato justo. Mientras caminaba con el pequeño grupo de otros posibles padawans, me pregunté en silencio qué desafío tendría que afrontar en esta cueva. Se acerca. La voz llegó repentina e inesperadamente, arrastrada por la nieve arremolinada. Miré a mi alrededor, casi esperando que aparecieran unos cuantos Jedi más para supervisar nuestro progreso. No había nada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Darid a los iniciados mayores. Los miré de reojo. Parecían no haber oído nada. Convoca al consejo. Ahí estaba de nuevo. La misma voz, aunque pensé que el tono de voz podría ser ligeramente diferente. Confía en la fuerza, respondió con seguridad el mayor, para mi pesar, Jon Savos del clan Katarn. Aunque por ahora, mantengámonos unidos por nuestra seguridad. Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco cuando me dijo que confiara en la fuerza y seguí al grupo más adentro de la cueva. Ven con nosotros, maestro. Te estamos esperando. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que la puerta se congele?, preguntó Asakan, un humano mayor de pelo y ojos blancos. El consejo está en sesión, señor. Yo diría que al menos unas cuantas horas, respondió Gasté, una zabrak de piel roja que tenía 2 cuernos orientados hacia adelante que le daban un aspecto demoníaco. ¿Cuál es tu deseo, mi maestro? Esperamos sus órdenes, gran maestro. Las voces se hacían cada vez más fuertes a medida que nos adentrábamos en las cuevas, hasta que tuve que detenerme y observar el pasaje de donde provenían. «Cam, ¿qué pasa?», preguntó Darid, y el grupo se detuvo y me miró. «¿Puedo oír algo?», murmuré mientras miraba hacia el túnel. «Oh, el grande oye algo. Alabado sea la fuerza», exclamó Jon, llevándose las manos a las mejillas. «Todos deberíamos inclinarnos ante el Cho-Ark». Se detuvo cuando usé el TK para cerrarle la boca. «Te sugiero que te calles, no sea que haga algo más que simplemente cerrarte la boca», le advertí. Después de 2 días de sus comentarios condescendientes y despectivos, estaba harta. Claro, no debería usar la fuerza para callarlo, pero ya no aguantaba más. Podría ir a quejarse al consejo cuando volviéramos si quería, pero eso solo demostraría que no era más que un adulador. «No vale mi», sacudí la cabeza para despejarme. «¿De dónde salió eso?», me pregunté mientras soltaba su mandíbula. «Hay algo por aquí. Me voy». No entendí lo que decían mientras me alejaba del grupo y bajaba por el túnel lateral. Las paredes comenzaron a cerrarse y la luz comenzó a atenuarse, así que activé Force Shield. «Joder», grité mientras mi visión se nublaba. Puse las manos en las rodillas y apagué la luz. Olvidé que todo el lugar estaba empapado por la fuerza y me quedé encorvado, parpadeando hasta que mi visión se tranquilizó. «Qué estúpido». Sí, lo fue. Levanté la cabeza de golpe al oír una voz que me resultaba familiar y a la vez diferente, y me encontré mirando a alguien que me recordaba a Banner Shan. Sin embargo, al examinar la figura, algunas cosas me llamaron la atención. Primero, y lo más importante, era que la persona no era una persona, más bien un fantasma semisólido. Similar a un fantasma de la fuerza, pero a este le faltaba la iluminación azul del borde y era difícil ver a través de él. Aunque quizás se debiera a que estaba en una cueva oscura. La forma de su rostro no era la de Banner, aunque era similar, y al fijarme en él, noté que los ojos tenían un ligero matiz verde y el cabello tenía mechones castaño claro, mientras que el cabello y los ojos de Banner habían sido castaño oscuro. La mandíbula también era más cuadrada que la de Banner, y esta figura era quizás una cabeza más alta que mi abuelo. ¿Quién eres?, pregunté mientras me giraba para bajar mi perfil hacia el fantasma.
¿Quién crees que soy? Preguntó el fantasma con calma. Fruncí el ceño y examiné su rostro aún más de cerca antes de comprenderlo. Yo. De alguna manera, eres una versión mucho mayor de mí. En efecto. Soy el maestro Cameron Shan, gran maestro de la Orden Jedi. Dijo mi yo fantasma con voz serena mientras enfocaba el área detrás de él y vi a otros sentados a su lado. Obi-Wan, a Ayla, una mujer mayor que sospeché que era Serra, Fai y otros que no reconocí, pero que me resultaron familiares. La habitación estaba claramente destinada a ser la cámara del Alto Consejo, pero todo en ella era blanco. No supe si era por la visión o por algo más. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté con cautela. Soy lo que puedes llegar a ser si así lo decides, afirmó mi versión Jedi en un tono que parecía carente de emoción. ¿Eres algo enviado por la fuerza para ponerme a prueba? Pregunté lentamente mientras examinaba el rostro del Jedi. No había indicios de cómo se sentía o pensaba. De hecho, su rostro parecía casi robótico en sus gestos. Ambos lo somos. Me giré para mirar hacia atrás y me vi de nuevo. Sin embargo, esta versión era diferente de la primera. Este yo estaba sentado en un, solo podía llamarse trono. La espalda se elevaba por encima de él mientras me observaba con condescendencia, con la mano agarrando la empuñadura de un sable de luz. Oh, genial, es la rutina del ángel y el diablo, murmuré moviendo la cabeza. Vultar nos había dicho que nos enfrentaríamos a un desafío que tendríamos que superar, pero que el mío fuera la dicotomía Jedi/Sith fue decepcionante, por no decir inesperado. El PTB había declarado que la fuerza no estaba segura de cómo yo encajaba en sus ideales de equilibrio, así que este tipo de prueba era lógico. Por favor, dime que no te vas a subir a mi hombro. No te burles de lo que no entiendes, muchacho, gruñó el Yosid mientras unas figuras emergían detrás de él. Me quedé boquiabierta al ver a las mismas mujeres que acompañaban a mi yo Jedi pasearse por el trono. A Ayla, Serra, Fai, una Togruta de piel roja, una Mirialana de piel verde e incluso Padmé se movían alrededor del trono, acariciando los brazos, las piernas y el pecho de mi yo Sith. Aunque lo que me disuadió de replicar fue que todos llevaban lo que solo podría describirse como trajes de cosplay. Trajes de cosplay para adultos que, en algunos casos, no desentonarían en una mala película para adultos. La única parte del cosplay que se veía extraña era el collar que llevaban, aunque tardé un poco en reconocerlo. El poder te otorga muchas cosas, muchacho. Aprenderás a disfrutarlas a medida que reclames tu poder, afirmó Sidme mientras una de sus manos bajaba por la espalda de Fabi antes de desaparecer de mi vista al llegar a su trasero. Ella jadeó y el Sidme sonrió con sorna mientras él continuaba. Con nuestro poder, podemos moldear la galaxia a nuestra voluntad, tomar y controlar lo que queramos. Palpatine es poderoso, pero al final, no puede hacer nada para detenernos. No puede detenerte. Vi cómo los músculos del brazo de Fei se tensaban, y Fei jadeó con fuerza al hacerlo. La fuerza no es algo que se pueda controlar, replicó mi yo Jedi con serenidad, atrayendo lentamente mi atención hacia él. Es algo que nos permite guiarnos, que controla nuestras emociones. Nuestro poder nos permite lograrlo mejor que cualquier otro. Lo servimos mejor que cualquier otro. Solo nosotros podemos guiar a los Jedi para que logren una verdadera fusión con la fuerza. Solo nosotros podemos someternos a la fuerza mientras guía la galaxia que nos rodea. Miente. Como todos los Jedi, quiere tu servidumbre. Sígueme. Acepta tu poder y toma lo que quieras. A los Sith solo les importa el poder. Ese poder es todo lo que los impulsa hasta que no son nada sin él. Todo esto está muy bien, pero ¿alguno de ustedes tiene galletas? Pregunté con una sonrisita burlona, solo para romper la discusión entre mis dos versiones mayores, y era una oportunidad demasiado fácil para hacer esa broma. Los Jedi no son más que bantas conducidos a la masacre. Reclama tu poder, rompe tus cadenas y sé libre. O muere como el resto. Los Sidme se pusieron de pie y encendieron dos sables de luz rojos. Debemos servir a la fuerza. Si no la sirven, deben ser destituidos, afirmó el Jedi con neutralidad mientras encendía un sable de luz de doble hoja, una hoja azul y la otra verde. De acuerdo, murmuré mientras retrocedía y les lanzaba una ráfaga concentrada de energía de la fuerza. Se enfurecieron al impactar las explosiones, que los atravesaron, pero lo que realmente me preocupó fue el estruendo que sentí en la cueva al impactar las paredes. Bueno, eso no funcionó. Agresión indiscutible. La señal de un Sith, afirmó Jedime con voz tranquila y clara. Dogma de mente estrecha. La señal de los Jedi. Sid me gruñó mientras su rostro se retorcía de ira. ¿Pero quién eres tú?
Preguntaron juntos mientras se acercaban y levantaban sus espadas. Ninguno. Espero, respondí mientras retrocedía y abría mentalmente mi inventario por si acaso. Me alegro mucho de haberme llevado ese poder de jugador. Después de todo, solo tengo 8 años. Bueno, creo que pronto tendré 9. Pero, sinceramente, para mí, ambos están equivocados. No, debemos dominar la fuerza. No, debemos someternos a la fuerza. Los dos fantasmas dijeron al mismo tiempo mientras continuaban acercándose. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Estas palabras las pronunciaron en perfecta armonía. Maravilloso, murmuré mientras se acercaban. La luz de sus sables de luz comenzaba a fundirse. Rebusqué en mi inventario, saqué el sable de luz de Aku y encendí la hoja. Lo levanté, apenas logrando bloquear el ataque de mi Yo-Jedi antes de que uno de los sables de luz de mi Yo-Sid golpeara mi empuñadura, destrozándola y haciéndome tambalear. Regresé a mi inventario y saqué el otro sable de luz. Giré y paré los ataques de Sidme unas cuantas veces antes de que Jedi me golpeara la empuñadura con su espada. Por Dios. Gruñí mientras me lanzaba sobre el sable láser de doble hoja y rodaba por el pasillo. Me giré cuando me detuve y vi que los dos caminaban uno al lado del otro. ¿No podemos hablar de esto?, pregunté mientras buscaba mentalmente una manera de escapar de esto sin perder ninguna parte de mi cuerpo. Pensaba que solo eran fantasmas o producto de mi imaginación, pero las dos empuñaduras de sable de luz destruidas demostraron que esa teoría era errónea y no estaba dispuesto a arriesgarme a que ninguna de sus hojas me alcanzara. Si no aceptas el camino de los Jedi, debes ser eliminado. Si no aceptas el camino de los Sith, deberás morir. Hablaron simultáneamente. Mientras el Yo-Sid levantaba sus espadas para atacar, se me ocurrió una idea loca y usé la fuerza para empujar sus espadas hacia el Yo-Jedi. El Yo-Jedi se defendió instintivamente y se giró para enfrentar al Yo-Sid. Observé cómo los dos Yo-Futuros, empezaban a luchar. El Yo-Sid perdió una mano y una espada al golpear la mitad de la empuñadura del Yo-Jedi. Se separaron girando y alzaron las espadas que les quedaban para atacar. La batalla fue rápida cuando Jedi me paró un ataque y cortó a Sidme en el pecho, aunque Sidme había reaccionado a la parada para apuñalar con su espada el corazón de Jedime. Cuando ambos cayeron de rodillas, se giraron hacia mí. Hay que elegir un camino, dijeron al unísono. ¿Cuál tomarás? Eso fue algo, murmuré mientras las dos figuras se desvanecían, pero mis ojos se entrecerraron cuando, donde cada una había estado, vi una luz que venía del suelo. Arrodillándome con cautela donde había estado mi Yo-Jedi, encontré un pequeño cristal, aunque parecía casi demasiado pequeño para ser usado en un sable de luz. Como si estuviera incompleto. Curioso, usé uno de mis nuevos poderes de jugador, examinar, en él. Cristal Illumadegan, miniatura. Un cristal de las cuevas del planeta Illum. Este cristal, si bien puede usarse como foco de la fuerza, es demasiado pequeño para un sable de luz. Esa no fue mucha información, lo cual esperaba ya que examiné. Actualmente no me decía mucho sobre un objeto o persona, pero confirmó que el cristal era demasiado pequeño para lo que necesitaba. Me giré al ver otra luz desde donde había caído mi Yo-Sid y descubrí otro cristal más pequeño de lo esperado. Tras usar examinar en él, y descubrir que también era demasiado pequeño para ser usado, coloqué los dos cristales en una sola mano y los hice girar hasta que se unieron, formando aparentemente un nuevo cristal más grande, y un suave tintineo sonó desde ellos. Inesperado, murmuré para mí mismo mientras guardaba los dos medios cristales en el bolsillo y me dirigía hacia los restos de los dos sables de luz que había usado. Ambos fueron destruidos, aunque cuando examiné los restos combinados, sentí que podía rescatar lo suficiente de sus partes para crear una sola empuñadura y, críticamente, los dos cristales del sable de luz estaban intactos. Cada uno de estos cristales, aunque todavía pequeños, eran más grandes que cualquiera de los dos que acababa de guardar en el bolsillo. Saqué los mini cristales de mi bolsillo y los comparé en una mano con lo que me pareció que eran cristales de tamaño normal en la otra. Al combinarlos, los dos mini cristales eran un poco más grandes que los cristales normales, así que sospeché que podría usarlos juntos en un sable de luz. Sin embargo, tenía curiosidad por saber si usar dos cristales influiría en la hoja del sable de luz generada. Al darme cuenta de que tendría que hablar con Vultares u otro Jedi sobre el uso de los dos mini cristales en un sable de luz, los guardé en mi bolsillo y guardé los restos en mi inventario.
Tenía toda la intención de crear otra espada, no solo para practicar el Harkai cuando pudiera, sino para tener otra disponible si la necesitaba y no quería usar la empuñadura que conocía el Jedi. Me levanté y me giré para comenzar a caminar de regreso hacia la entrada de la cueva. Joder. Me tambaleé hacia atrás y caí sobre una rodilla mientras me encontraba cara a cara con otro fantasma, aunque este estaba teñido de azul como esperaba de un fantasma de la fuerza. Este fantasma me recordó de nuevo a Banner Shan, pero sus ojos eran morados y su cabello castaño oscuro. La estructura facial era similar a la de Banner, pero sus mejillas eran más retraídas, y este fantasma tenía un aire que denotaba poder. ¿Te asusté? Preguntó el fantasma con una pequeña sonrisa. ¿Qué te crees? ¿Y quién carajo eres tú? Pregunté sin pensar, mientras mi ira aumentaba un poco por la posibilidad de tener que lidiar con otro episodio provocado por la fuerza. El fantasma rió entre dientes y levantó las manos con las palmas hacia afuera. Tranquilo, no estoy aquí para atacarte. Solo para hablar. Antes de unirme a la fuerza, era conocido como Revan. Se me cayó la mandíbula ante esa revelación. Este Revan no se parecía en nada al que yo había interpretado, pero el parecido entre él y Banner, e incluso un poco conmigo mismo, me indicaba que decía la verdad. ¿Por qué estás aquí? Pregunté mientras Revan sonreía con suficiencia ante mi reacción a su revelación. Hablar, nada más, respondió Revan, reclinándose contra la pared del túnel. Aunque no sé cómo dirigirme a ti. ¿Por qué? La sonrisa de Revan desapareció. Eres mi descendiente, pero no lo eres. Ser uno con la fuerza me ha permitido ver futuros posibles y probables. Durante mucho tiempo, tu destino fue morir cuando los Sith atacaron, pero apenas una semana antes de tu muerte, algo sucedió. Fruncí el ceño cuando dijo que sin mi intervención, este Cameron habría muerto. ¿Y qué cambió? Pregunté, intentando hacerme el ignorante. Revan inclinó la cabeza y me dio una pequeña sonrisa. Sabes bien lo que pasó. Tú, que eres mi bisnieto, pero al mismo tiempo no lo eres. Algo, más allá de la fuerza cambió tu destino y te otorgó poderes únicos que, aunque te he visto usar, no logro comprender. Miró mis manos. Esos dos sables de luz que puedes ocultar de la vista de la fuerza son la señal más clara de tu estatus diferente. ¿Me odias por cambiar su destino? Pregunté lentamente, esperando que no lo hiciera, pues no tenía ni idea de cómo lidiar con un fantasma de la fuerza enfadado, ni de cómo manejar la posibilidad de alterar la fuerza misma. Eso si el fantasma y la fuerza fueran la misma cosa. Admito que una pequeña parte de mí lo hace. Pero la mayor parte sabe que si no hubieras, hizo una pausa y negó con la cabeza. No sé qué palabra usar. ¿Reemplazar? ¿Fusionar? En realidad no importa, afirmó con un gesto de la mano. Gran parte de mí agradece que mi linaje continúe, aunque esta época se vuelva cada vez más oscura a medida que los Sith se hacen más fuertes. Sin embargo, siento que no solo conoces esta amenaza, sino que elegiste voluntariamente estar aquí y ahora. Lo hice, respondí con un leve asentimiento. No sé si podré detener a Sidious y a quienes lo acompañan, pero pienso intentarlo. Revan sonrió con suficiencia. Como decía un antiguo maestro del Alto Consejo, hazlo o no lo hagas, no hay intento. No pude evitarlo y me reí a carcajadas. El gran maestro actual ha usado esa, logré decirle al dejar de reír. Revan rió suavemente y negó con la cabeza. Aunque la frase parezca popular, es cierta. No lo intentes, muchacho. Haz lo que sea necesario. Equilibra la fuerza. ¿Es eso lo que la fuerza desea? Pregunté mientras buscaba un sitio más cómodo para sentarme, pues presentía que esta conversación se alargaría un buen rato. Revan sonrió con esa sonrisa casi condescendiente que los adultos hacían con los niños. La fuerza es compleja. Incluso después de milenios en ella, no puedo decir que la entiendo del todo, pero si tuviera que decir que si deseara algo, aunque no creo que sea consciente de una forma que ninguno de nosotros pudiera entender, desearía el equilibrio. Fruncí el ceño al sentir una pregunta que nunca abandonaba mi mente. ¿Qué significa eso? Es decir, sé que los Sith no traen equilibrio, no cuando caen tan bajo como para necesitar la fuerza casi como un glotón que anhela comida, pero nunca se sacia. Aún así, no creo que los Jedi sean mucho mejores. Revan rió entre dientes. Sí, tu pequeño dilema lo demostró. Hizo una pausa y se acarició la barbilla. Equilibrio es un término muy vago cuando se refiere a algo como la fuerza. No puedo hablar en nombre de la fuerza, pero estoy de acuerdo contigo en que tanto los Jedi como los Sith, tanto en mi época como ahora, no están equilibrados. Entonces, ¿qué es?
¿Has cubierto la historia antigua de la Orden? Preguntó tocándose la barbilla, y asentí afirmativamente. Bien. Entonces conoces a los Jedi, los precursores de la Orden Jedi. Asentí una vez más. A partir de mis propios estudios mientras vivía y mientras usaba la fuerza para explorar el pasado, llegué a darme cuenta de que, si bien aún tenían defectos, estaban más cerca de lo que creo que debe ser el equilibrio dentro de la fuerza. Todos llevamos dentro lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Incluso el Jedi más grande puede caer en la oscuridad, o el Sith más oscuro sumergirse en la luz. Sin embargo, encontrar la manera de aceptar ambos lados, dar y recibir, ayudar y obstaculizar, amar y odiar, sin permitir que los extremos te dominen, es difícil. Eso es cierto para todos, dije. Lo que decía me parecía lógico y parecía coincidir con mis propias opiniones sobre el significado del equilibrio en la fuerza, pero seguía siendo solo una idea que me rondaba la cabeza. No una filosofía que estuviera dispuesto a imponer a los demás. Sí, lo es. Sin embargo, quienes tienen una conexión más profunda con la fuerza tienen acceso a habilidades y poderes que van más allá de lo normal. Podemos dar y recibir de lo que muchos creen que es la energía misma del universo. La fuerza existe en casi todos los seres vivos, pero la mayoría ni siquiera se da cuenta de que existe en simbiosis con ella. Que sin ella, somos menos de lo que deberíamos ser. Hice una mueca ante otra explicación vaga. Después de un año en el templo, estaba harto de ellos. ¿Es posible el equilibrio? Revan sonrió y abrió los brazos. Si no lo fuera, no estaría aquí. Se ríe entre dientes mientras siento que mi rostro se contrae en una mueca. ¿Te ha hablado la Orden de los Fantasmas de la Fuerza? De paso, pero hablan de ellos como nada más que visiones dadas a otros por la fuerza. Revan suspiró y negó con la cabeza. ¡Qué estrecho de miras! Me miró fijamente mientras continuaba. Soy yo, conservo los recuerdos de mi vida, buenos y malos, alegrías y dolores. Sin embargo, soy parte de la fuerza. Un fantasma de la fuerza es aquel que no solo ha reconocido el bien y el mal en su interior, sino que ha aceptado que ambas partes lo hacen más que cada una por separado. Fui Jedi y Sith, salvador y conquistador. Aunque lamento muchas de mis acciones como Jedi y Sith, acepto que fueron mías y solo mías. Para mí, esta es la razón por la que me convertí en uno con la fuerza, y por la que ningún usuario de la fuerza de ninguna de las órdenes principales ha alcanzado este estado en casi 1000 años. Asentí mientras hablaba, encontrando sabiduría en sus palabras. Aunque los aspectos más metafísicos me pasaron completamente desapercibidos. Entonces el elegido profetiza. Está mal. Al menos así lo ven los Jedi y los Sith. Sí, los Sith tienen su propia versión. Los Sithari. El ser perfecto, sin límites, que los destruirá, pero los hará más fuertes que nunca. Eso, suena tan disparatado como la opinión de los Jedi sobre el elegido, murmuré mientras procesaba lo que Revan había dicho. Y podría encajar con cualquier número de Sith, del pasado y del presente. Igual que el elegido podría ser aplicable a los Jedi, tanto del pasado como del presente, continuó Revan con una amplia sonrisa. Hacía tanto tiempo que no hablaba con alguien que comprendiera las deficiencias inherentes tanto de los Sith como de los Jedi. Es liberador, afirmó con una sonrisa. ¿Y entonces qué hago? Pregunté, preguntándome si este fantasma de la fuerza, mi bisabuelo y ex Jedi Sith, tendría, si no respuestas, sugerencias. Sé fiel a ti mismo, respondió mientras se agachaba para que estuviéramos casi a la altura de los ojos. Todavía no estoy dispuesto a ayudarte. Después de todo, no eres realmente mi progenie, pero lo eres. Me dedicó una sonrisa torcida mientras continuaba. Desde que me uní a la fuerza, eres la primera persona que he visto con el potencial de lograr los cambios que considero necesarios. La primera que posiblemente comprende las cosas como yo. Se puso de pie y retrocedió, chocando contra la pared. Sigue tu camino, conócete a ti mismo y haz lo que tengas que hacer. Espera. Grité mientras empezaba a desvanecerse. Hay mucho más que quiero preguntarte. Cosas que podrías enseñarme. Sí que lo hay, coincidió con una risita, pero no estoy seguro de que merezcas mi tiempo. Quizás te enseñe si algún día demuestras que lo eres. Ya veremos. Lo observé con la boca abierta mientras se desvanecía en la nada. Hijo de puta. Murmuré al quedarme solo de nuevo. Conocí a Revan. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Aunque nada de lo que había dicho me ayudó ni me explicó nada más allá de mis propias ideas sobre la fuerza, acababa de hablar directamente con Revan, el caballero pródigo y Lord Sith. ¿Y ahora, cómo hago para que vuelva? Alerta de misión.
La promesa de los caídos. Demuéstrale tu valía a quien era conocido como Revan. Calificación. B. Objetivos. Recompensas. Fracaso. Aceptar. Sí / no. Eso fue inesperado. La fuerza, o al menos el fantasma de la fuerza de tu ancestro, ha encontrado la manera de concederte misiones. Aunque, como puedes ver, los detalles están ocultos. Que un poder externo cree misiones sin nuestro consentimiento solo ha ocurrido unas pocas veces en todo el multiverso. Podríamos mostrarte lo que está oculto, pero, sinceramente, tenemos curiosidad por saber a dónde irá esto. Por lo tanto, no lo haremos. ¡Buena suerte! Me quedé boquiabierto con la misión y el comentario del PTB. Revan había encontrado la manera, probablemente con la ayuda de la fuerza, de generar una misión para mí, pero no tenía claro cómo completarla ni el plazo. Aún así, esto tenía potencial. Quizás Revan sabía algo que pudiera ayudarme con lo que estaba por venir, tal vez técnicas o tecnologías perdidas, o algo más que pudiera usar en el futuro. Pero primero, tenía que volver a la entrada. Después de comprobar rápidamente que no había nada en el suelo que me hubiera perdido, comencé a caminar a paso rápido hacia la entrada de la cueva. Murmuré al llegar a la entrada y ver que se había congelado. Eso podría ser un problema para otros, pero para mí no lo era, así que usé teletransportación para aparecer al otro lado. Kriff. ¿Intentas provocarnos infartos, cerebro de Banta? Espetó Gasté, llevándose la mano al pecho. Perdona, pero ¿preferirías que hiciera estallar el hielo y así te hiciera daño? Respondí con una sonrisa burlona dirigida a Jon. Aunque tal cosa no le habría hecho daño, ya que estaba a unos 30 metros de distancia, no pude resistir la provocación / amenaza. Nos alegra que estés a salvo, iniciada Shan, dijo Voltare Swan mientras daba un paso al frente. ¿Recuperaste un cristal? Le hice un pequeño gesto con la cabeza mientras sacaba los 2 mini cristales de mi bolsillo y se los enseñaba. 2, en realidad. Eso es, inusual, dijo lentamente mientras los observaba. Parecen viables, pero consultaremos con el profesor Ullam cuando volvamos al crisol. Guardé los cristales en mi bolsillo mientras ella caminaba hacia la entrada del templo y hacia donde estaba estacionada la nave espacial e ignoré la mirada que Jon me enviaba. Tienes que ser diferente, ¿no? Preguntó Darid mientras seguíamos al Padawan. No planeo estas cosas, Darid. Simplemente suceden. Darid ríe entre dientes y niega con la cabeza. Sí, lo hacen. Para ti. Me puso una mano en el hombro para que me detuviera y abriera un poco de distancia con el resto de los iniciados. Cam, tienes que tener cuidado. Jon le contó a la Padawan Swan sobre tus acciones hacia él. Intenté defenderte, pero ella informará de esto al consejo. Suspiré y giré la cabeza para mirarlo a los ojos. Lo sé, pero se lo merecía. Y tenía razón con lo de las voces. ¿En serio? ¿Qué encontraste? Suleku cambió y se iluminó al abrir los ojos de par en par ante mi respuesta. Suspiré. Es personal. De verdad, no sé cómo describirlo hasta que hable con alguien que entienda mejor las imágenes inducidas por la fuerza. La lechuga se apagó. Ah, cierto. ¿Encontraste un cristal? Pregunté, cambiando de tema y escuchándolo mientras contaba cómo lo encontró mientras caminábamos por la superficie de Ilum hacia el crisol.